Bien, 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 bien. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Vamos esperando un momento para empezar. Ya vamos dando opción a que vayan ingresando para poder desarrollar este tema, ¿ok? Bien, creo, no sé, un par de minutos empezamos a desarrollar el tema, ¿no? Siempre dando opción, ¿no? A que nuevas personas se vayan incorporando, ¿no? Se vayan conectando. Bien, muchachos, a ver. Vamos, esperando. Vamos esperando. Bien, creo que ya podemos empezar, ¿bien? Hoy día vamos a concebir fundamentalmente, bueno, es un tema que va a tratar de relacionar o ir más o menos, digamos, adaptándonos al próximo evento que tenemos desde el punto de vista democrático, ¿no? Sabemos que ya se nos avecinan los procesos, el proceso electoral, ¿no? Para poder elegir nuevamente al quien va a encabezar los destinos del país. Bueno, estamos en una situación un poco complicada, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, que ha tenido sus consecuencias, ¿no? Ha tenido sus repercusiones en diferentes aspectos, ¿no? De nuestra sociedad. Y uno de ellos, que es fundamental, es la parte económica, ¿no? Y todavía seguimos padeciendo algunas situaciones que por lo general afecta a las personas de escasos recursos, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? Las personas que por ahí no están dentro de este estrato social han podido, ¿no? Digamos, sobrellevar esta situación, ¿no? Han tenido un colchón que les ha permitido, digamos, no tener tanta la preocupación de conseguir los medios de subsistencia, ¿no? A diferencia del segmento más importante de la sociedad, ¿no? Que, como sabemos, viven el día a día, ¿no? La situación laboral de esas personas se ha hecho un poco complicada, ¿no? Y ante ante las disposiciones que se han dado, lo vemos, ¿no? Están padeciendo, ¿no? Y hay muchos colectivos sociales que están
tratando de alzar su voz de protesta, ¿no?, en esta situación. Pero bueno, en fin, creo que algo que podría aliviar a esta situación es, digamos, la llegada de las vacunas, ¿no? Bueno, esperemos pues esperemos de que esta situación no sea anómala, ¿no? Se desarrolle dentro de lo que está programado. ¿Okay? Bueno, en fin, ¿no? Vamos a esperar, pues, ¿no? Ya llegó un pequeño, digo pequeño en función a la magnitud de lo que se necesita, ¿no? Pequeña cuantía de vacunas, ¿no?, que están empezando. Creo que esta semana está llegando o la próxima semana está llegando un segundo lote para completar los pedidos y después progresivamente, ¿no? Entonces, como que por ahí la situación va a ir estabilizándose un poco, ¿no? Bueno, nosotros cuándo nos tocará la vacuna no lo sabemos, pues. Esperemos que sea este año, pues, ¿no? Esperemos que sea este año, que no se, no sé, que no se burocratice este proceso de vacunación. Pero bueno, en fin, ya eso lo dejamos al criterio de los responsables. Bien, entonces lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy es entender un poco el preámbulo de lo que es la democracia, ¿no? Vivimos en un país democrático y esto se plasma, ¿no?, en nuestra forma de gobierno. Como sabemos, nuestro Estado, ¿no?, el Estado peruano, tiene ciertas características, ¿no? El Estado es republicano, ¿no? Nuestro Estado, el Estado peruano es republicano, el Estado peruano es democrático, el Estado peruano es social, el Estado peruano es independiente y soberano, y también el Estado peruano tiene indivisibilidad del poder del Estado. Ahora, se dice que el Estado peruano es republicano, la cosa del pueblo, ¿no? Es cosa del pueblo, como dicen, ¿no? Res, si lo vemos etimológicamente, ¿no? Res significa cosa, ¿no? Y pública lo que es el pueblo. Entonces es cosa del pueblo. Entonces, es decir, que pertenece al pueblo, ¿okay?, que por delegación otorga su poder a quienes lo habrán de gobernar. Claro con esto, a los que habrán de gobernar o dirigir, ¿no? O dirigir los destinos del país. Es democrático, bueno, ahí como lo tienes, el término democracia, ¿no?, proviene de dos vocablos. Demos, que lo tenemos por acá, ¿no?, que se puede traducir en pueblo, ¿no?, y kratos, que se traduce en poder, es decir, poder del pueblo. ¿Okay? Poder del pueblo. La autoridad del pueblo delegada a los gobernantes para que conduzcan los destinos de la nación. Entonces, ahí tendríamos que analizar un poco en lo que respecta al tipo de democracia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo más importante dentro de este proceso que vamos a vivir está el hecho de que el pueblo delega las funciones, ¿no? O otorga el poder a quienes van a dirigir los destinos del país, ¿no? Y ya sabemos que en nuestro país, pues, en este caso habría una forma de carrera, ¿no? De pleito, de ansias por querer ser parte de, ¿no? Dirigir, ¿no? Entonces, es decir, la forma como ellos pretenden llegar al gobierno. Entonces, ya hay tantas, digamos, ofertas, ¿no? Hay mucha oferta, y lo que se va a dar acá, pues ya es la decisión del pueblo, ¿no? Entonces, es social porque estamos hablando de la sociedad en su conjunto, ¿no? Como te decía, también es independiente y soberano, ¿no? No hay influencia externa de nadie, ¿no? De ningún otro gobierno, vamos a llamar así, hacia el nuestro. Indivisibilidad del poder del Estado, ¿no? Como ya sabemos, el poder del Estado no se puede dividir, ¿no? Y se ejerce a través del gobierno central, ¿no? Dentro de la estructura del Estado, ¿no? Sabemos que hay gobierno central, ¿correcto?
gobierno regional, gobiernos locales, ¿sí? Y los organismos descentralizados del Estado. Ahora, la forma del gobierno, ¿no? El gobierno es unitario, es representativo, descentralizado y el principio de separación de poderes. Entonces, es unitario por cuanto la autoridad emana de un gobierno central. En cambio, en un gobierno federal, cada estado tiene sus respectivas autoridades. En este caso, nosotros tenemos un solo gobierno, ¿no? Que es el gobierno central, por eso es unitario. Es representativo debido a que los gobernantes son designados por voluntad popular para representar en el ejercicio del gobierno. Entonces, a través de ellos, nosotros elegimos a alguien y ese alguien nos va a representar. Por eso hay una mención particular acá, ¿no? Porque, según lo que señala la Constitución, de decir, el presidente personifica la nación. El presidente personifica la nación. Ya sabemos que la nación somos todos, está conformado por todo el pueblo, ¿no? Entonces, el presidente de la República es el quien se va a encargar de personificar a todos nosotros, ¿no? Y esa personificación, ¿no? Por lo general, se va a dar en la parte externa, ¿no? Es decir, hacia afuera. Ahora, en el caso del Congreso, ¿no? Del Poder Legislativo, lo que hace el Poder Legislativo es representar a la sociedad. ¿Okay? Representa a la sociedad. Nosotros, los ciudadanos, estamos representados, ¿okay? Por los congresistas. Eso significa que todas las decisiones que toman los congresistas deben ser en bienestar de la sociedad. Siempre, como ya sabemos, el legislativo, ¿no? Se propone proyectos de ley, siempre con el propósito u objetivo de darle beneficio a la sociedad. Ahora, el gobierno es descentralizado debido a la existencia de gobiernos, como te decía hace un momento, gobiernos locales, gobiernos regionales, con atribuciones y facultades administrativas en las áreas de su propia competencia. Los gobiernos regionales, que están representados por todos los departamentos, los gobiernos locales, que están representados por, uno, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, ¿no? Entendiendo también de que acá hay un trato especial en lo que respecta a las municipalidades, ¿no? Hay municipalidades especiales, por ejemplo, las municipalidades de frontera. Uno. Dos, la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Son municipalidades muy particulares, que vuelvo a repetir, son especiales. Otra forma de gobierno es el principio de la separación de poderes. Y como te mencioné, los poderes del Estado están descentralizados. Tenemos poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, considerando bajo este aspecto, vuelvo a repetir, las formas de gobierno. ¿Okay? Listo, entonces ya sabemos que la democracia comprende, ¿no? el poder, ¿no? De demos, como dice acá, pueblo, y esto poder. El pueblo le asigna el poder, ¿no? Entonces nosotros elegimos a nuestros representantes. Listo. Etimológicamente. ¿Qué es democracia? Democracia es un sistema político que permite el funcionamiento del Estado, ¿no? ¿De qué forma? A través de sus poderes, ¿correcto? A través de sus poderes. En el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. Ahí hemos visto en el tema anterior los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, hay dos formas en las cuales los ciudadanos pueden ejercer sus derechos, ¿no? Uno, a través de la participación ciudadana y número dos, a través del control ciudadano. Una cosa es participar como ciudadanos y otro es controlar como ciudadanos. Recordando un poquito, la participación ciudadana se da de las siguientes formas. Uno, a través del sufragio directo, que lo vamos a ver. Entonces, el sufragio directo. Nosotros participamos en los diferentes procesos electorales para elegir a nuestros representantes, ese sufragio, ¿no? Y sabemos que el voto es obligatorio hasta los 70 años, ¿no? Y a partir de ahí ya se convierte en un voto vitalicio, ¿no? Es decir, ya no hay una sanción, porque sabemos que en el Perú quienes no participan en las elecciones son sancionados, ¿no? Entonces, hay una forma de, digamos,
hay una forma de coaccionarte, ¿no? Es decir, obligarte. Yo supongo que habrá muchas personas que si no fuera por la multa, entonces no votarían, ¿no? Yo supongo eso, yo supongo eso. Pero bueno, en fin, entonces, tenemos uno, participación ciudadana, el sufragio, el sufragio directo. Nosotros vamos a las urnas y elegimos a nuestros representantes. Número dos, las iniciativas legislativas, ¿no? La iniciativa legislativa son los proyectos de ley que la sociedad, que nosotros podemos plantear para ser presentados al Congreso, ¿no? Número tres, referéndum, ¿no? También podemos participar en las consultas populares, ¿no? O sea, eso es participación ciudadana, ¿no? Y podría ser también la iniciativa de reforma constitucional. Entonces, vuelvo a repetir, esos son mecanismos de participación como ciudadano. Y el otro es el control ciudadano. O sea, cómo como ciudadanos nosotros podemos ejercer un control, fiscalizar. Y eso lo hacemos, uno, a través de la revocatoria de autoridades, ¿no? Podemos revocar a las autoridades, sacar del cargo, ¿sí? Podemos sacar del cargo a representantes, ¿no? Solamente podemos revocar a los alcaldes, ¿sí? A los regidores, a los presidentes regionales, ¿ok? Podemos revocar a a los jueces de paz, ¿no? A los jueces de paz, porque esos jueces de paz son jueces que han sido elegidos por el pueblo. Entonces, como es elegido por el pueblo lo puede sacar, ¿no? Y también podemos remover, ¿no? Lo que se llama remoción de autoridades, ¿no? Remover, sacar del cargo a un funcionario. O sea, es similar, la revocatoria y la remoción es similar. La diferencia está en que quienes no estuvieron atentos la semana pasada o por ahí no estuvieron presentes. Revocar y remover, ¿no? Revocatoria, remoción, significan lo mismo. Significa que sacamos del cargo a un funcionario. Entonces, pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que en una revocatoria es sacar del cargo a un funcionario a quien nosotros lo hemos elegido. Nosotros le elegimos y como lo hemos elegido nosotros, queremos que él salga. En cambio, la remoción de autoridades ya no es con alguien que hemos elegido. O sea, es un funcionario que no ha sido elegido por nosotros, pero queremos destituir de su cargo. ¿Okay? Esa es una, vuelvo a repetir, remoción de autoridad. Y el otro es la función o el medio control ciudadano, es la rendición de cuentas, pues, ¿no? La rendición de cuentas, ¿no? Es una exigencia que se hacen a los funcionarios, ¿no? Para poder hacer un informe de lo que ellos están realizando, ¿no? Es decir, fiscalizar, pues, ¿no? Es como decir, si yo le doy a una persona 10 soles, yo le digo, bueno, a ver, ¿en qué has gastado los 10 soles? Bueno, él me va a decir, gasté 3 soles en esto, 4 soles en esto, 2 soles en esto y 1 sol en esto. Ah, entonces, ¿se hizo efectivo? Sí, sí, se hizo efectivo. Ahí está. ¿Ok? Estoy fiscalizando. Ahora, a un funcionario también le podemos hacer eso, ¿no? Fundamentalmente a los alcaldes, ¿no? Los alcaldes que reciben dinero del Estado, ¿no? Dinero del pueblo, y ese dinero debe ser utilizado de manera eficiente, ¿no? Que no existan esos términos que se llama, pues, peculado, ¿no? Colusión, cohecho. No. ¿Ok? Entonces, hacer un uso adecuado, hacer un uso correcto. ¿Ok? Hacer un uso correcto. ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros podemos pedir al funcionario que nos dé un informe en qué se usa el dinero. Porque se han dado casos en los cuales, claro, para eso hay que tener un conocimiento, ¿no? Tener mucho conocimiento de todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, estar dentro de lo que se llama el presupuesto participativo, ¿no? Ser parte de los proyectos que va a ser de los proyectos aprobados, ¿no? De los proyectos aprobados por por el gobierno municipal, ¿no? Si ya se aprobó por ejemplo, la construcción de una losa deportiva, están los recursos para esa losa deportiva y finalmente nunca se construyó la losa deportiva. Entonces, ¿qué sucedió? Si los recursos estuvieron, ¿qué es lo que pasó? ¿Okay? ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Okay?
Entonces, los ciudadanos podemos exigir a las autoridades a que hagan un informe, ¿ok? A que hagan un informe. Entonces, eso siempre suele suceder, ¿no? Eso siempre suele suceder. Si se habrán dado cuenta, pues, ¿no? Cuando los gobiernos municipales, los alcaldes están terminando su periodo, ¿eh? Están terminando su periodo de gobierno, ya no saben qué hacer, ¿no? Empiezan a hacer más obras. En los 4 años en los 3 años y medio que estuvieron no hicieron nada y justo los 6 últimos meses se ponen a hacer tantas obras, ¿no? Entonces me parece algo, no sé, algo incongruente en ese aspecto. ¿Eh? Pero bueno, en fin. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos los habitantes son libres e iguales ante la ley. Somos libres, como dice como dice el himno nacional, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto en este aspecto muchas cosas, ¿no? En la cual ahora los partidos políticos se les exige, ¿no? La igualdad de género, ¿no? Intercalar representantes, ¿no? Entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que ya se están considerando dentro de este aspecto, ¿no? Bueno, la democracia existe casi en todos los países. La democracia se define también a partir de esta clásica clasificación de la forma de gobierno, ¿no? Monarquía, bueno, que ya no existen, ¿no? Creo España por ahí, Inglaterra por ahí, la aristocracia, esto ya no se da, ¿no? Pero sin embargo existen algunos pseudos países democráticos en el cual existe esta forma, ¿no? De control de un grupo de funcionarios, de personas. Bueno, lo más importante acá sería pues la democracia. Acá tendríamos un ejemplo de monarquía, aristocracia y lo que es la democracia, ¿no? Donde todos tenemos que participar, todos tenemos derecho a elegir, ¿no? A tomar decisiones. La democracia directa, cuando la decisión, en este caso tengo las clases de democracia, ¿no? Una democracia directa, cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. O sea, es el pueblo quien toma las decisiones de manera conjunta, de manera unánime. ¿Ok? No existe poder. No, no existe nadie toma decisiones ventajosas que otros, ¿no? O sea, todos tienen los mismos ideales, ¿no? Todos toman las mismas decisiones, o sea, todos están de acuerdo. Pero acá la decisión ha sido de todos. ¿Bien? La decisión ha sido de todos. O sea, esa es una democracia directa, ¿no? Cuando las decisiones el pueblo las da. La democracia indirecta o también llamada representativa, ¿no? Democracia indirecta o representativa. Entonces acá es indirecto porque el pueblo no es el que va a tomar las decisiones de manera frontal, sino que elige a alguien para que ese alguien pueda ser quien en representación del pueblo tome las decisiones. Como el caso nuestro, ¿no? Nosotros elegimos a una persona, presidente de la República, congresistas, para que a través de ellos, ¿no? Las decisiones se tomen para el bienestar de nosotros, ¿no? Para el bienestar de nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes, ¿no? Elegimos a los funcionarios. La democracia participativa, en este caso, es un modelo político en la cual los ciudadanos, ¿okay? A los ciudadanos se les facilita su capacidad de organizarse de tal forma que a través de estas organizaciones puedan influir en decisiones políticas. Como por ejemplo lo que tenemos en la actualidad, pues, ¿no? Tenemos agrupación de personas que van a buscar o que aspiran a poder conducir los destinos de un país, pero se tienen que organizar, ¿no? A través de organizaciones políticas, ¿no? Organizaciones políticas que representan los ideales de un grupo de gente, ¿no? Y que a través de sus directivas, ¿no?
puedan tomar las riendas, vuelvo a repetir, del país para el beneficio de la sociedad. Siempre recalco acá la cuestión del bienestar de la gente, ¿no? Porque al final ese es el propósito. Ese es el propósito. Siempre va a ser el beneficio de todos. Entonces, cada grupo de personas, ¿no?, que van a intervenir en la vida política, a través, vuelvo a repetir, de las diferentes organizaciones políticas, entonces siempre lo van a hacer con un propósito, ¿no? Ahora, no quiero entrar acá al detalle de decir, pues, hay personas que por ahí tienen ciertos intereses particulares, ¿no?, que tratan de aprovecharse de las decisiones o de las bondades del pueblo mediante su elección hacia ellos, con el propósito de usar ese poder para su beneficio. Lamentablemente el sistema ha originado que nosotros tengamos en mente esa situación, ¿no? Porque se han dado casos. ¿No? Tenemos nosotros, por ejemplo, expresidentes de la República. Bueno, creo que ninguno se ha salvado, ¿no? Desde Belaúnde, creo, hacia adelante, a excepción de Paniagua, ninguno se ha salvado, por ejemplo, de ser investigado por un proceso, por un proceso judicial. O sea, nadie está libre. Eso significa que cometen ciertas irregularidades. Y sobre todo, que gracias a estas organizaciones, ellos tratan de cubrirse, ¿okay? Tratan de cubrirse para evitar que sigan siendo procesados. Por ejemplo, por ahí alguien dice, pues, ¿no? De que, como en el Congreso, bueno, felizmente que ya se aprobó este petitorio, ¿no? Los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria y no pueden ser procesados ni investigados. Entonces, bueno, ya la inmunidad se levantó. Pero acá hay otras cosas, ¿no? Acá hay otras credenciales que tienen ellos, ¿no? Para poder buscar su propio beneficio, ¿no? Pero bueno, en fin. El asunto es que una organización política se constituye bajo un ideal, ¿no? Y ese ideal siempre va a estar en función del bien social. Que en el trayecto ya las situaciones se presenten de una manera u otra manera y eso no es competencia nuestra. Pero el asunto es que eso es lo que tenemos, ¿okay? Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, el término democracia también se utiliza, ¿okay?, ampliamente, no solo para designar una forma de organización política, sino una forma de convivencia. O sea, la democracia no solamente es cuestión política, sino también es cuestión social. ¿Okay? Porque vuelvo a repetir, la cuestión política es un ideal, pero ese ideal también tiene que permitir que la sociedad pueda vivir bien. ¿Okay? Entonces, si hay disposiciones políticas que no encajan en el bienestar de la sociedad, entonces ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Entonces podríamos pensar, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que el ideal político no encaja con el ideal social, pues, ¿no? Pero debería haber una armonización en ese aspecto. ¿Okay? Pero lamentablemente no se da, pues, ¿no? Porque el sistema, las circunstancias, el escenario no está acorde a ello. ¿Okay? En este sentido es habitual, por ejemplo, también utilizar la democratización, ¿no? Decisiones en varios sentidos, ¿sabes? En varios sentidos. Ahora, la democracia, ¿no? La democratización no solamente se ve desde el punto de vista del gobierno y todo ese asunto, sino también lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. ¿Okay? Ahora, con esta cuestión de la igualdad de género es igual, ¿no? Los varones y las mujeres tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y creo que nos damos cuenta ahora, ¿no? Por ejemplo, si bien o mal hacen su trabajo, no nos interesa, pero el asunto es que, por ejemplo, la actual plancha ministerial, ¿no? El Consejo de Ministros tiene la participación de muchas mujeres, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de esto, ¿no? Bueno, hay disposiciones de lo que se llama la paridad y alternancia, ¿no? Entonces, igual varones, igual mujeres, pero que sean alternados, varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer. ¿No? Entonces, para que se le pueda permitir, se le pueda dar la oportunidad por igual a todos. ¿Eh? Entonces, como te vuelvo a repetir, no solamente en la parte política, sino también en la parte, en las relaciones familiares, ¿no?
No solamente que los padres tomen decisiones en función a lo que ellos creen conveniente, sino también, ¿no?, escuchar las opiniones de los hijos, ¿no?, y tratar de considerar esas ideas, ¿no?, en las relaciones laborales, ¿no? Cuando se es más productivo. No necesariamente se es más productivo cuando tú capacitas más al trabajador. Claro, si nosotros queremos encontrar la productividad, por ejemplo, del trabajador, entonces mientras más me produzca, estoy hablando de un mayor rendimiento, de una mayor productividad. Eso yo lo puedo lograr, por ejemplo, capacitándolo más. Si yo lo capacito, me va a rendir más, ¿no? Entonces, pero no solamente es eso, sino también depende del clima organizacional, o sea, del clima de la empresa, porque él puede ser muy capacitado, puede tener todos los conocimientos, pero de pronto, ¿qué sucede? Existe mucho hostigamiento laboral por parte del empleador. Entonces, eso, por más capaz que sea, eso va a originar que su productividad disminuya. ¿Okay? Entonces, el clima organizacional es muy importante, ¿no? Para poder determinar la productividad de un trabajador. Si el lugar de trabajo no hay hostilidad, ¿no? Las condiciones laborales son perfectas, ¿correcto? Y encima el trabajador es capacitado, hay que tener la plena seguridad de que la productividad se va a mostrar. ¿Okay? Entonces es importante democratizar esto, ¿no? En todo sentido, en todo sentido, en todo sentido. Bien, características que tiene la democracia. A ver, ¿qué pasó, Matías? No, ya lo voy, ya lo veo. ¿Por qué? Por ahorita te habíamos dicho, y me acordé, como una cierta ahora mismo, y el doctor dice para mañana a las 9 de la mañana. Ah, ya. Otra de clase. Bueno. Está en el... Listo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las características que tiene la democracia? ¿Okay? ¿Cuáles son las características democráticas? Características democráticas. Es constitucionalista, claro, es constitucionalista porque esto lo tenemos una norma que es muy importante, ¿no? Que es la Constitución Política del Perú. Ahí está señalado, está, digamos, redactado, está todo el conocimiento, ¿no?, democrático que nosotros tenemos. Si nosotros vemos el contenido de la Constitución, ¿no?, desde la organización del Estado, entre sus poderes del Estado, entre los organismos autónomos del Estado, entre lo que son los deberes y los derechos de las personas. Entonces, todo ello representa el sentido democrático. ¿Okay? Todo ello representa el sentido democrático. ¿Estamos? Entonces, por eso se dice que la democracia es constitucionalista. Establece el bien común como fin del Estado. Como mencioné, siempre me gusta redactar, ¿no? Siempre me gusta, no sé, mencionar, hablar siempre del artículo 1 de la Constitución, que para mí es algo muy importante, ¿no? Es un cartel que tengo, ¿no? El artículo número 1 de la Constitución, donde señala, ¿no?, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana, ¿okay? Es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. El fin supremo de la sociedad y el Estado. Tanto la sociedad como el Estado deben garantizar el respeto de los derechos de la persona. ¿Okay? Desde un ámbito democrático. Por eso te señalé que en el artículo 1 y en el artículo 2 hablan de los derechos y los deberes de las personas. ¿Okay? Entonces, ese es el fin primordial que tiene el Estado. Ahora, el Estado como Estado también tiene otras funciones, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista presupuestal, vamos a llamar así, ¿no? Las funciones que tiene el Estado son la función reguladora, la función estabilizadora, la función proveedora y la función redistribuidora. Entonces, son aspectos importantes que tiene el Estado. Entonces, según ello, siempre va a ser el beneficio de la sociedad.
Es el gobierno de la mayoría, claro, nosotros elegimos a alguien y ese alguien representa a todos, permite el pluralismo ideológico, claro, en una, como te mencioné en la vista anterior, en la filmina anterior, la democracia participativa se hace a través de las diferentes organizaciones. Entonces entra esto, como te mencioné, cada organización política tiene un ideal, ¿no? Tiene ciertas bases que van a permitir, ¿no? Sus bases ideológicas, que van a permitir el bien común. Pero existen otras organizaciones que tienen otros ideales, ¿no? Y cada organización que está, ¿no? que está conformada por cierto grupo de personas, tienen ideales diferentes y eso se respeta. ¿Sí? ¿Okay? Y eso se respeta, ¿correcto? Entonces, ese es el pluralismo ideológico, ideas políticas. Incentiva las libertades políticas que rodean el proceso electoral, todos somos libres, ¿no? Hay gente que, no sé, que le gusta unos ideales de alguna organización política, otros no. Hay gente que defiende a cabales, hay gente que defiende a cabales ciertas organizaciones, ciertos partidos políticos, ¿no? Bueno, en fin, cada uno sabrá por qué lo hace, pues, ¿no? ¿Por qué lo hace? Permite elecciones libres y periódicas, se da una competencia pacífica del poder. Hay que pensar acá, que este poder, ¿okay? Competencia pacífica del poder, hay que pensar que este poder es para el beneficio de todos. ¿Okay? Entonces, si una organización política ansía este poder, que sea para el bien de todos, ¿no? Entonces, no vamos a entrar a otros detalles acá, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se podrían dar. Se distribuye el poder del Estado en órganos diferentes para evitar el abuso de ellos, ¿no? Lo que te mencionaba, el principio de separación de poderes. Ojo, principio de separación de poderes. Este principio de separación de poderes viene desde el año 1823, cuando se redacta la primera constitución política. Desde el año 1823 hasta el año 1993 hemos tenido 12 constituciones. ¿Okay? Entonces, la primera constitución, 1823. La última constitución que hemos tenido, la de 1993. La constitución de 1993, reformada durante el gobierno de Fujimori. Se reformó la constitución de 1979. En 1979 tuvimos la penúltima constitución, que fue modificada, reformada, para obtener en el año 1993 la constitución actual, la que tenemos ahora. Entonces, a partir de ese momento, desde el año 1823, cuando teníamos la primera constitución, se establece el principio de separación de poderes, lo que ya hemos mencionado varias veces. Principio de separación de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Y no solamente ellos, sino que existen otros órganos, ¿no? Porque estos tres poderes pertenecen al gobierno central. ¿De acuerdo? El Estado tiene varios, su organización está determinada. Primero, gobierno central. Ahí están los tres poderes del Estado que te mencioné. Luego viene más abajo los gobiernos regionales, que son cada uno de los departamentos. Y dentro de ellos están los gobiernos locales, que son las municipalidades, ya sean provinciales o distritales. Entonces, eso es, digamos, la forma como el gobierno central distribuye sus poderes, ¿no? Es lo que se llama la administración pública, cómo el Estado maneja, ¿sí? Cómo administra, ¿okay? Los servicios que tiene que dar hacia la sociedad. Se reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad, permite la vigencia efectiva de un Estado de Derecho, ¿no? Un Estado dominado por el derecho. Tenemos es el documento, ¿no? La Constitución política y esa prevalece, ¿ok? Esa prevalece. Entonces es un Estado de Derecho porque se aplican derechos, se reconocen derechos. Valores que tengo de la democracia. Valores de la democracia. Tenemos acá la dignidad de la persona, ¿no? El fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿sí? Es el respeto
de los derechos, la defensa de la dignidad de la persona, ¿ok? Entonces, acá juega un papel muy importante, o el eje central de todo ello somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros, no hay nadie más, ¿ok? Ahora, en este caso, no se hace excepción, ¿no? O sea, no hay discriminación, no hay excepción de personas, no podemos exceptuar a nadie, todos tenemos las mismas oportunidades, ¿ok? ¿Ok? Si el Estado nos reconoce a nosotros, no reconoce a un grupo, sino reconoce a todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna variable, ¿no? Seas alto, bajo, negro, gordo, flaco, cholo, no sé. ¿Exacto? Otro valor es la libertad, ¿no? Todos somos libres, todos nacemos libres, ¿ok? No hay nadie que pueda ser sometido, bueno, a excepción de que la libertad se pierde en el caso de que tú hayas faltado a la ley, ¿no? Pero ya ese es otro aspecto. La igualdad, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, nadie es más que el otro. El respeto, ¿no? De todos los derechos, ¿no? Hay que garantizar digamos, la supremacía de los derechos. Existe un organismo que lo ha establecido el Estado, que es la Defensoría del Pueblo, que también se encarga de la defensa de los derechos de las personas. Existen instituciones que sancionan, ¿okay?, a quienes no respetan los derechos, ¿no? Poder Judicial, ¿okay?, tenemos al Ministerio Público, etc. Tenemos total independencia, ¿okay? Somos soberanos, no dependemos de nadie, ¿okay? Nosotros nos reconocen como tal, nos respetan como tal, tenemos nuestra propia organización geopolítica, ¿no? Tenemos nuestro territorio bien determinado, bien establecido, ¿no? A través de nuestras fronteras, y estos se respetan por los tratados que hemos firmado, ¿no? Los tratados o acuerdos limítrofes, lo que ha firmado el Perú, ¿no? Con los diferentes países, ¿no? Para poder hablar de esta demarcación territorial. Entonces, si eso se respeta, eso está establecido por los, bueno, como se llaman, por los hitos, ¿no? Los hitos. Bien, en fin, hay infinidad de cosas que podríamos nosotros considerar aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, entramos al concepto de lo que es el sufragio. Como te mencioné anteriormente, una forma de participación ciudadana es a través de sufragio directo. ¿Okay? Una forma, vuelvo a repetir, de participación ciudadana es a través del sufragio directo. Sufragio directo. ¿Esto qué significa? Todos los ciudadanos tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes y tenemos el deber de sufragar, como te mencioné en alguna oportunidad, ¿no? Derecho es una exigencia. Yo exijo algo en función a mi derecho. Y si yo tengo que realizar algo, es porque eso es un deber. ¿Okay? Entonces, si yo exijo un trabajo, es mi derecho. Y alguien me tiene que dar un trabajo, es el deber, ¿no? El deber de dar un trabajo. Si tú estás en casa, tienes el derecho, ¿sí? Por ejemplo, tienes el derecho, como hijo, ¿ya? Como hijo, tienes el derecho de ser alimentado. Tu exigencia, que te alimenten. Y por el otro lado, en este caso, tu papá tiene el deber de alimentarte. ¿Okay? El deber de alimentarte. Entonces, un derecho tiene un deber. Entonces, en este caso, es un derecho, es un deber, el sufragio, ¿no? ¿Por qué es un derecho? Porque nosotros exigimos participar para elegir a un representante. Porque es un deber, porque nosotros tenemos que ir a sufragar. ¿Okay? Tenemos que ir a votar. Entonces, el sufragio es una manifestación, como dice ya, de voluntad individual. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es designar a nuestros representantes.
Las elecciones constituyen uno de los instrumentos claves en la designación de los gobernantes. La participación política de la ciudadanía, el control del gobierno y la interacción entre partidos o grupos políticos. La democracia moderna no podría funcionar sin los procesos electorales. Entonces, si no hay procesos electorales, entonces es difícil que podamos concebir la idea de democracia. Se vuelvo a repetir, democracia es cuando el pueblo elige a sus autoridades. ¿Y cuál es el acto por el cual nosotros elegimos a nuestras autoridades? Es el sufragio. Y este es un mecanismo de participación ciudadana. Estamos participando como ciudadanos. El derecho, ¿no? El derecho electoral, exigir que nos permitan participar en las elecciones, el deber de ir a sufragar. En sentido estricto, ¿sí? Corresponde al derecho subjetivo del individuo, ¿no? Lo subjetivo es algo interno, algo personal, ¿no? Como digo, hay aspectos subjetivos y hay aspectos objetivos. El aspecto subjetivo es interno, ¿no? Es un ideal, es una decisión, es algo que yo quiero. En cambio, lo objetivo es algo que viene de afuera, son influencias. En este caso, el derecho electoral, participar en sufragio, y es una decisión personal. Yo no puedo acceder a elegir a alguien en función a la influencia externa. Como dice, ¿no? El derecho al voto el voto es secreto, es igual, es para todos. Entonces, nadie puede influir en una decisión, en esa decisión. Entonces, el derecho subjetivo del individuo de elegir y ser elegido. El sufragio activo, ¿a qué se le llama sufragio activo? Cuando nosotros vamos a elegir, ¿sí? Cuando nosotros vamos a elegir a alguien. ¿Y cuándo es pasivo? Cuando van a votar por nosotros. En este caso ya tendríamos que participar como candidatos. Como candidatos. Entonces, cuando yo voy a elegir a alguien, ¿sí? Soy un ciudadano de a pie que tengo que participar en un proceso electoral, voy a elegir a alguien, ¿ok? Entonces, eso corresponde al sufragio activo. Ahora, ¿y cuándo es pasivo? Cuando yo, como candidato, ¿sí? Voy a ser votado o van a elegir por mí. O sea, yo estoy recibiendo los votos, ¿no? Para que me puedan elegir a mí como cualquier funcionario. Ese es el sufragio pasivo. O sea, yo no voto, sino van a votar por mí. Y en el sentido amplio, ¿no? Eso ya son las normas, pues, ¿no? Son las normas, todas las disposiciones legales que existen cuando nosotros hablamos del derecho, ¿no? En este caso, la parte normativa de todos los procesos electorales lo toma el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Como sabemos, el sistema electoral está conformado por 3 instituciones del Estado. El sistema electoral tiene 1, el Jurado Nacional de Elecciones, 2, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y 3, el RENIE, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Entonces, quien establece toda la parte normativa, ¿okay? Es el Jurado Nacional de Elecciones. Lo único que hace la OMPE es realizar la parte organizacional, ¿no? Toda la parte del proceso electoral. Y el RENIEC solamente lo único que hace es aportar con lo que es el padrón electoral, es decir, la relación de todos los ciudadanos, ¿no? Los que están aptos para emitir su voto. ¿Okay? Entonces, conjunto de normas, reglas constitucionales, leyes y reglamentos que regulan la organización, la administración, la realización de las elecciones. ¿Okay? O sea, en sentido amplio, todo ese conjunto, ¿sí? Todo ese conjunto normativo. Vuelvo a repetir que en el Perú lo realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, como te decía acá, nuestro voto es universal, todos.
todos, completamente todos, es igual, ¿ok? Claro, cada uno emite un voto, todos emiten un solo voto, no hay que yo voy a votar 2 veces, ¿no? Es secreto, ¿sí? Nadie puede influir sobre mi decisión, ¿correcto? Bueno, que estos aspectos sí habría una forma, ¿no? Yo podría decir que quizás no sea tanto, ¿no? No sea tanto. De ser secreto, quizás alguien lo pueda entender, pero hay veces en casa preguntamos, ¿no? Hay veces en casa nosotros decimos, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Entonces, bueno, en el seno familiar ya no hay secreto, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir de que la información se propala, pues, ¿no? Claro, pero no ese secreto no se mide en función a ese contexto, sino se mide en función al proceso electoral, ¿no? Al proceso electoral en sí. ¿Okay? Es obligatorio, claro, por el ciudadano que no participa es sancionado, ¿no? Ya sabemos, en el caso nuestro, si no participamos en las elecciones, entonces hay un castigo, ¿no? Entonces, en este caso, hay una sanción pecuniaria, ¿no? Hay una sanción monetaria, hay una multa. ¿Okay? Y los grados dependen, pues, ¿no? Del ciudadano que tenía que votar y no vota, o de los miembros de mesa que también no participan, no acuden, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, pero igual hay una sanción, hay una sanción. Eso significa que existe una forma de coacción, ¿no? Ya sabemos, ¿qué es coacción? Coacción es cuando tú realizas algo, ¿sí? Pero porque tú sabes que estás indirectamente siendo obligado. Claro, la persona no te dice, hazlo, te pego. No, sino, si es que tú no lo haces, tú sabes que te van a pegar, ¿no? Es muy diferente que tú digas, ¿no? Hazlo o te pego. Tú lo vas a hacer. Porque yo te estoy diciendo, te estoy amenazando, te estoy amedrentando. Pero otra cosa es que tú, sin que te lo digan, tú ya sabes, ¿no? Pucha, si no lo hago, me van a pegar. No te han dicho que te van a pegar, pero tú conscientemente sabes que te van a pegar. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues, es obligatorio, sí, ¿no? Porque de alguna u otra manera hay una coacción, ¿no? Hay una coacción. ¿Por qué? ¿Tú votas? ¿Por qué? Porque sabes que si no lo haces te van a aplicar la multa. Porque si no hubiera una multa, entonces la situación sería diferente. ¿Okay? Entonces, bajo ese contexto, ¿okay? Bajo ese contexto. Bien, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los procesos electorales que nosotros tenemos? ¿Okay? ¿Cuáles son los procesos electorales que nosotros tenemos? Elecciones presidenciales, ¿no? Elegimos al presidente y a los 2 vicepresidentes. Ya sabemos que a estos funcionarios, a estas personas, no los podemos sacar de su cargo, ¿sí? No los podemos sacar de su cargo. Elecciones parlamentarias, ¿no? Es decir, los representantes al Congreso y al Parlamento andino. Representantes al Congreso y al Parlamento andino. Elecciones regionales. Tampoco podemos sacar a los congresistas, ¿no? No los podemos sacar. Entonces ellos cumplen su función, ¿no? Ahora, como ya no hay, como no va a haber inmunidad parlamentaria, pueden ser procesados, destituidos. Elecciones regionales, ¿no? Elegimos al gobernador regional, al vicegobernador, a los consejeros. En el caso de los gobiernos regionales, a estos funcionarios sí los podemos sacar. Nosotros podemos revocar, ¿no? ¿Okay? No te olvides, revocar. Podemos revocar a estos funcionarios. ¿Okay? Podemos revocar a estos funcionarios. ¿Okay? Entonces, podemos pedir que salgan de su cargo. ¿Okay? Entonces, ese mecanismo, ya lo debes dominar, se llama control ciudadano. ¿Okay? Control ciudadano. Elecciones municipales, elegimos a los alcaldes, también a estos los podemos revocar, podemos sacarlos del cargo, ¿okay? Podemos revocarlos. Jueces de paz, ¿no? A los jueces de paz, estos jueces también pueden ser revocados, ¿okay? Ojo, aclarando quizás un poquito más, como te dije en la parte del Poder Judicial, el Poder Judicial tiene
1, Corte Suprema. 2, Corte Superior. 3, Juzgados Especializados. 4, Juzgados de Paz Letrado. Y 5, Juzgados de Paz, o simplemente jueces de paz. A los 4 primeros los elige la Junta Nacional de Justicia. Al último, es decir, a los jueces de paz, o simplemente jueces, a ellos no los elige la Junta Nacional de Justicia, los elige el pueblo. Y como el pueblo los ha elegido, entonces el mismo pueblo lo puede sacar del cargo. ¿Okay? Entonces tengo acá 1, 2, 3. A estos funcionarios los podemos sacar del cargo mediante una revocatoria. ¿Okay? Mediante una revocatoria. ¿Correcto? Y la revocatoria es, pues, ¿no? Referéndum, ¿no? También podemos participar en esto. Cuando hay una revocatoria, igual hay que solicitar. Es como hacer, un nuevo proceso electoral, ¿no? Es como decir si lo sacamos o no lo sacamos, ¿no? Te dan una cédula en la cual dice sí o no, si estás de acuerdo con la revocatoria o no estás de acuerdo con la revocatoria. Igual es un sufragio, porque hay que ir a votar. El referéndum es igual, ¿no? Cuando se reformó la Constitución de 1979 y se obtuvo la última, la de 1993, para que esa Constitución sea aprobada, tuvo que ser sometida al referéndum, ¿no? A la consulta popular, referéndum o consulta popular. Entonces el pueblo tuvo que participar, ¿sí?, en elecciones para decidir sí o no. Sí, se aceptaba esa nueva constitución. No, si no se aceptaba la nueva constitución. ¿Y por qué esa constitución se estableció? Porque ganó el sí. ¿Okay? Ganó el sí. La cédula de sufragio, habían 2 recuadros. Uno decía sí y el otro decía no. Así de simple, nada más. ¿Okay? No como cuando hay elecciones del resto, ¿no? Donde hay una tira de candidatos. Pero bueno, en fin, entonces estos son los procesos electorales en los cuales nosotros como ciudadanos podemos participar. Bien, ¿qué más tengo por acá? Ya, los partidos políticos. En sí, los partidos políticos, según la ley de organizaciones políticas, ¿no?, la ley 28094, dice, los partidos políticos son asociaciones o agrupaciones de ciudadanos, agrupaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyo objetivo es participar por medios lícitos, democráticamente en los asuntos públicos del país. Entonces, los partidos políticos son agrupaciones de personas, ojo, dice ciudadanos, porque podríamos pensar 15 años, 13 años, no pueden, son menores de edad. Entonces, es un conglomerado, es una agrupación de ciudadanos que van a dar origen a una persona jurídica. Recuerden cuando nosotros hablamos en un tema de lo que era los sujetos de derecho, ¿no? Estamos viendo los sujetos de derecho. Habíamos analizado 4 sujetos de derecho: el concebido, la persona natural, la persona jurídica y la organización de personas no inscritas. Entonces, ¿qué sucedía acá? El concebido, quien estaba en el vientre de la madre. Él nace, viene a este mundo y se convierte en persona natural. Cuando nace ya es una persona natural. Ahora, esta persona natural, que también lo somos cualquiera de nosotros, esta persona natural se puede constituir, se puede agrupar. O sea, varias personas naturales nos podemos agrupar, ¿no? Por ahí tengo 10 amigos y nos agrupamos y formamos un partido político. Entonces, cuando nosotros hemos formado un partido político, entonces ya somos, ¿sí? Ya somos personas jurídicas, porque hemos dado vida a una organización. Claro que esto tiene que ser registrado, inscrito, pues, ¿no? Para que pueda existir, hay una inscripción. Así como una empresa, ¿no? Una empresa X se constituye por varias personas. Esta empresa, para ser reconocida, tiene que inscribirse en la SUNAR, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Pero en el caso de un partido político no es en la SUNAR.
¿no? Bueno, para ser registrado como partido político hay que ir al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y poder efectuar la inscripción del partido político. Entonces, hemos dado origen a una persona jurídica, de derecho privado, claro, porque no es propiedad del Estado. ¿Okay? No es propiedad del Estado. Entonces, acá tengo, son asociaciones voluntarias que reúnen ciudadanos de una misma ideología política, todos tienen el mismo parecer, ¿no? Todos los que tienen los mismos ideales, se agrupan, piensan igual, ¿no? Porque una persona que piensa diferente no va a ser parte de. Ideología política, las creencias o las ideas comunes que tiene, cuál es la finalidad, alcanzar el gobierno, pues, ¿no? Alcanzar el poder, ¿no? Porque tendría que ser, va a ser elegido por la mayoría, ¿no? Por el pueblo. Ahora, algunos de los principales, digamos, fines y objetivos que tienen los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, ¿no? Hay que asegurar la democracia, ¿no? Eso hay que respetarla, contribuir a preservar la paz, a preservar la libertad y la vigencia de los derechos humanos, representar la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Y canalizar la opinión pública, ¿no? Es decir, escuchar las ideas, los pensamientos de las personas, realizar actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de formar una cultura cívica y democrática. Participar en procesos electorales. Ahora, la participación en los procesos electorales depende, pues, ¿no? Depende del tipo de organización que se haya constituido. Acá tengo justo lo que te mencionaba, ¿no? Ley 28094, registro de las organizaciones políticas. Para el caso, mira, en el caso, el registro se hace, ya te dije, en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Para el caso de partidos políticos, acá dice partidos políticos, se debe presentar una relación de adherentes, las personas que te quieren apoyar, ¿no? Quieren ser parte de tu grupo, ¿no? En un número no menor del 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. El 4% de todos los electores a nivel nacional. Entonces, si nosotros somos 18 millones de ciudadanos que hemos votado en los comicios generales, ¿cuál es un comicio general? Es una presidenciales, pues, ¿no? Porque ahí participa todo el Perú. Entonces, si nosotros somos 18 millones de electores, ciudadanos, electores, entonces de esos 18 millones tendríamos que extraer el 4%, ¿ok? El 4%. Entonces, si son, digamos, 18 millones, estaríamos hablando 180.000, el 1%, 720.000 firmas, que es el 4%. Entonces, tendríamos que recabar 720.000 firmas, ¿no? Es decir, para esto hay que comprar un kit electoral en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Son unas planillones, y tu gente, pues, ¿no? Tiene que salir a las calles, ¿no? Y buscar personas que lo puedan apoyar con su firma, ¿no? Que están de acuerdo, sí, es una buena opción, te apoyo. Entonces recabamos firmas, ¿no? Entonces, es el 4% para el caso de partidos políticos. Y en el caso de movimientos regionales tiene que ser el 5% de votos de los ciudadanos, ¿no? Perdón, el 5% de firmas de ciudadanos que sufragaron en las mismas elecciones nacionales. Entonces, si estamos hablando de 180.000, ya sería más o menos 920.000 firmas, ¿no? Para el caso de un movimiento político, ya son 900.000 firmas que hay que recabar y presentarlas al Jurado Nacional de Elecciones para que hagan la revisión de la firma, ¿no? Porque hay que hacer una depuración. Y si todo está ok, entonces listo, el partido político o el movimiento político, entonces quedan registrados. Y pueden participar, según más abajito está, y pueden participar en los eventos electorales que se presenten. Y el Jurado Nacional de Elecciones pone una barrera que tiene que ser superada por todos, que se llama la valla electoral. ¿Okay? ¿Y qué significa la valla electoral? Que en las elecciones todos los movimientos, todos los partidos políticos que participen,
tienen que pasar del 5% de votos a favor, porque si no han conseguido el 5%, entonces el partido desaparece, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones lo tacha, lo borra, y tendrían que nuevamente inscribirse si es que pretenden seguir participando, ¿no? Impedidos de registrarse las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario, programático promueva la destrucción del Estado, ¿no? Por ejemplo, por ahí algunos que tengan ideales que van en contra del sentido, ¿no? Por ahí, no sé, pensar en ideales marxistas, ideales izquierdistas, podría ser, no lo sé, no quiero entrar mucho en estos detalles, ¿no? Pero podría darse el caso. Alianzas y fusiones. Las organizaciones políticas pueden hacer alianzas. Es decir, alianzas es unirse con otros partidos, como se han dado el caso de varios, ¿no? Participan en los procesos electorales también, estas alianzas, ¿no? Pero desaparecen después que terminó la alianza. Perdón, después que terminó el proceso electoral. Ahora, en el caso, los partidos políticos, entraba este detalle, los partidos políticos pueden participar. A ver, los partidos políticos pueden participar en todo tipo de elecciones a nivel nacional. Es decir, un partido político puede presentar candidatos para todas las organizaciones políticas, perdón, para todos los eventos electorales, para presidenciales, para congresales, para el Parlamento andino, para alcaldes, para todo, o sea, para todo proceso electoral que haya, los partidos políticos pueden presentar candidatos. ¿Eh? Ahora, ojo, no están obligados, ¿eh? Es decir, si eres un partido político, ¿estás obligado a presentar candidatos para todo proceso electoral? No. ¿Okay? No. ¿Okay? Estamos. En cambio, los movimientos políticos, estos solamente tienen alcance regional o departamental. Pueden participar en elecciones regionales o en elecciones municipales. ¿Okay? Entonces, no pueden presentar candidatos, por ejemplo, a la presidencia de la República, no pueden presentar candidatos al Parlamento andino, al Congreso. Para gobernadores, para alcaldes provinciales, distritales, para ese ámbito sí. ¿Okay? Para ese ámbito sí. Listo. Aparte de las organizaciones políticas, están las organizaciones sociales, ya que esto se da en función al criterio que tengan las organizaciones políticas, ¿no? Porque, como te decía, y nuevamente lo repito, el objetivo es facilitarle a la sociedad, el bienestar. ¿Okay? Facilitarle a la sociedad el bienestar. Ahora, las organizaciones sociales es cualquier forma de organización de personas naturales cuyo objetivo es el beneficio de todos ellos. ¿Okay? O sea, el beneficio de todas las personas que integran esta organización social. ¿Okay? Más que todo digamos, es un objetivo altruista. ¿No? Entonces, estas organizaciones son reconocidas con su inscripción en el registro único de organizaciones sociales de base de los gobiernos locales, es decir, de las municipalidades. ¿Okay? Y también se inscriben en el registro de personas jurídicas en el libro, o sea, en la SUNAR, pero en el libro de organizaciones sociales de base. ¿Okay? Entonces, tienen toda una organización y están reconocidos. Es por eso que reciben apoyo del Estado. ¿No? Por ejemplo, los comedores populares, el vaso de leche, son organizaciones reconocidas, están registradas y es por eso que el Estado provee su apoyo. Provee su apoyo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que estas organizaciones, o sea, ¿qué beneficio tienen ellos si están inscritos, si están registrados? Por ejemplo, generar un apoyo, ¿no? Un apoyo del sistema bancario, es decir, que puedan recibir un crédito, un préstamo, pueden realizar acuerdos
¿no? Pues se pueden tomar acuerdos dentro de la misma organización y estos acuerdos son reconocidos, son respetados. Estas organizaciones van a recibir apoyo del Estado, permite la participación de espacios abiertos, ¿no? por la ley de descentralización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, hay muchas organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones vecinales. Bueno, ahorita las organizaciones vecinales están muy de moda por cuestiones de inseguridad. Tenemos organizaciones barriadas, ¿no? Fundamentalmente esta barriada se da en los pueblos jóvenes, ¿okay? En los pueblos jóvenes, en los asentamientos humanos. Organizaciones de mujeres, ¿no? Hay muchas organizaciones de mujeres que tratan de ayudarse en diferentes aspectos, ¿no? En diferentes aspectos. Tengo acá el vaso de leche, los comedores populares, también ronderos, correcto, sí, Ralph, ¿no? También en las zonas, en las zonas rurales, ¿no? Están los ronderos bien organizados, ¿no? Bueno, antes, hace muchos años atrás, ellos se organizaban en contra del avigeo, ¿no? Lo que eran los que robaban las reses y todo eso, ¿no? En la actualidad se han generado rondas, por ejemplo, en Villa María, por cuestiones del problema de salud que estamos viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Organizaciones de vecinos, organizaciones sociales de base, lo que mencioné hace un momentito, organizaciones culturales, juveniles, organizaciones deportivas. O sea, hay infinidad de organizaciones sociales. Pero como te vuelvo a repetir, esta organización social se constituye con el propósito de poder tener una ayuda, ¿no? Una ayuda mutua entre todos. Creo que los más, si nosotros hacemos una visión, todos son importantes, ¿no? Pero quien por ahí podríamos entender de que tiene una mayor relevancia, ¿no? Los comedores populares, ¿no? Por ejemplo, las juntas vecinales. Bueno, esto ha dejado de ser por la misma situación que estamos viviendo. ¿Okay? Hay grupos juveniles, clubes deportivos, que esto también lo podemos ver, ¿no? Entonces, como tú verás acá, la sociedad se va constituyendo de diferentes formas, van constituyendo diferentes organizaciones, cada una de ellas con un propósito particular, ¿no? Con un propósito particular de poder ayudarse, apoyarse, ¿no? Bienestar. Ahora lo vemos, por ejemplo, con los comedores populares, ¿no? Alimentación, entre todos se ayudan de tal manera que no les falte el ají de gallina, por ejemplo, ¿no? Que no les falte el locro, que mañana no les falte el trigo, ¿no? Y si mañana no hacen trigo, pues que hagan un sancochado, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Organizaciones civiles. Acá tenemos, bueno, esta organización civil fue apoyada, ¿no? Por Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que en su gobierno, con esto de la reforma agraria, se permitió que vayan apareciendo las diferentes organizaciones, ¿no? Pero siempre con el propósito de ayuda mutua, ¿no? Ese es el, digamos, ese es el objetivo. Organizaciones civiles, la Coordinadora de Derechos Humanos, Proética, ¿no? Proética más que todo va en función a un aspecto subjetivo de las personas, ¿no? La forma como resuelven ciertos conflictos, cómo se informa a la gente, cómo se plasman ciertas decisiones, ¿no? Que la información sea igual para todos, ¿no? Que no existan mala información, ¿no? Es algo muy, muy interesante esto. Asociaciones de mujeres, como lo mencioné hace un momento, por ejemplo, el movimiento Manuela Ramos, ¿no? Que tiene que ver con la protección de los derechos, fundamentalmente el abuso contra la mujer, ¿no? El maltrato físico. Estas organizaciones han aparecido porque últimamente vemos, ¿no? Diferentes
diferentes situaciones en las cuales se dan, ¿no? Con respecto al maltrato de la mujer. Por ejemplo, también, ¿no? Promotores, claro, sí, promotores deportivos, ¿no? Hay tantas ventajas que daría esto, ¿no? Por el hecho, lamentablemente hay cuestiones que se manejan desde el punto de vista político también dentro del deporte, ¿no? Bueno, ¿cómo será? Pues, ¿no? Tendría que haber una reestructuración completa de toda la organización, de las diferentes organizaciones a las finales, ¿no? Porque yo lo veo con con mucha carencia. Pero bueno, en fin, son situaciones que tenemos y de las que no podemos escapar. Bien, muchachos, acá tengo unas preguntas. A ver, vamos a plantear algunas preguntas. A ver cómo vamos. A ver cómo vamos. A ver. Hay preguntitas. Los movimientos regionales, Lima Unida y Somos Provincia, desean formar una alianza para los próximos comicios. Pero primero analizan los pros y los contras. Determina los enunciados correctos sobre dicha alianza. Se han unido, pues, ¿no? Es un proceso que culmina conjuntamente con las elecciones, otorga el derecho de participación en los comicios del Parlamento andino. Como te mencioné, los movimientos no pueden participar presidenciales, regionales ni Parlamento andino. Toda alianza culmina con las elecciones, ¿no? O sea, los partidos se unen con otros, las organizaciones políticas se unen con otros para participar en un evento. O sea, dentro de la estructura del Jurado Nacional de Elecciones, dentro de la disposición de la ley de los partidos políticos, antes de los procesos electorales, los partidos, movimientos políticos pueden aliarse, ¿no? Pueden formar alianzas, se pueden unir, pero solamente se permite unirse para ese evento electoral. Eso significa que cuando termina el evento electoral, entonces esa alianza se termina, esa alianza desaparece. ¿Okay? Entonces, tendríamos esto no podría ser. Tendríamos acá, a ver, brinda acceso directo para postular a elecciones. No permite elecciones generales, no. ¿Okay? Acuérdate, movimiento regional no permite elecciones de todo. Generales no, solo elecciones regionales y provinciales. Permite la participación, ¿no? Regionales y municipales. Entonces, acá sería la C. El partido político. Perú Trabaja tiene como candidato a la presidencia a un exministro que se encuentra en prisión preventiva por un presunto acto de corrupción. El Jurado Electoral Especial ha pedido la separación del candidato en los presentes comicios, pero los líderes partidarios presentan la apelación. ¿Es viable que se atienda el pedido de los representantes? Claro, lo que pasa es que, como ustedes saben, ¿no? Se le suspende cuando haya tenido una sentencia judicial. En el caso de que no haya tenido sentencia judicial, entonces no se da. ¿Eh? Por lo tanto, está bien, la C. Porque el candidato no tiene sentencia. ¿Okay? No está sentenciado. Por lo tanto, puede participar. Vaso de leche ofrece una ración diaria de alimentos. Entonces, como es vaso de leche, estamos hablando, en el caso del vaso de leche, es una organización de base. ¿Okay? El vaso de leche es una organización de base.
al igual que los comedores populares. Al igual que los comedores populares. Un noticiero matutino presentó un reporte sobre el mal manejo de los fondos estatales asignados al Ministerio de Salud y de las alianzas que tenía con empresas privadas. Al día siguiente, la periodista que impartió el mensaje fue retirada del programa e inclusive del canal. Determina el valor de verdad o falsedad. Entonces, acá tenemos, a ver, la separación de la periodista es considerada un delito. Se atentó contra la libertad, sí hay se ha atentado contra la libertad de expresión. Todo es permisible para salvaguardar, no, pues esto no podría ser. ¿Los dueños del canal tienen derecho a rescindir contratos laborales? No. Toda persona tiene el derecho a un trabajo. Por lo tanto, acá es la B. Veamos la siguiente. Las elecciones son la fuente de legitimación, tanto del sistema político como de sus líderes o dirigentes. A través de ellas se verifica la participación política en la grandes mayoría. Sobre este mecanismo de participación ciudadana, ya te mencioné, la participación ciudadana puede ser 1. Sufragio. 2. Iniciativa legislativa. 3. Referéndum. Y 4. Reforma de la Constitución. Entonces, se puede afirmar en este caso, ¿el Congreso realiza la convocatoria al referéndum? Sí. A ver, ¿son obligatorios para todos los ciudadanos hasta los 70 años? Ya hemos dicho que el voto sí, ¿cierto? El presidente de la República convoca mediante decreto supremo convoca mediante decreto supremo las elecciones. No. El Poder Judicial organiza, no, pues este está de más. En este caso tendríamos, no, está bien pues, se refería al Poder Judicial, pensé que era el presidente de la República. Claro, ¿el Congreso realiza la convocatoria a referéndum? Sí. ¿Son obligatorios? También esto es verdadero. ¿El presidente de la República convoca mediante decreto supremo las elecciones? No. ¿El Poder Judicial organiza la elección de los jueces de paz? Sí, el Poder Judicial sí organiza en el caso de los jueces de paz. Un grupo de ciudadanos del departamento de Loreto se han organizado en un movimiento de carácter regional y solicitaron su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Fue rechazada. Identifique una de las infracciones que habría cometido esta organización política para no ser inscrito. A ver, la organización política estaba integrada en un 70% por varones, el contenido ideológico del movimiento era adecuado. Ya estamos, ¿no? El propósito es que acá las organizaciones políticas, su ideología no sean violentas, ¿no? Ya lo sabemos, no sean violentas. Elija la alternativa que relacione a ver, vecinos, social de base, vecinos, base. Bueno, esto ya lo sabemos, de base, cultural juvenil. Ajá. De vecinos, bueno, esto, ¿no? De base sería materno infantil, cultural, caporales, esto es
Este es danzas, creo. Este es danzas. Saya, Tuntuna, Caporal. Juvenil, exploradores. Claro, vendría a ser eso. Listo. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, son algunos de los partidos políticos del país. ¿Cuál es la finalidad de los partidos políticos? ¿Qué finalidad tienen? La idea, la finalidad que tienen los partidos políticos, por acá lo podemos, dirigir la política del Estado en bien de los intereses partidarios, no, pues, ¿no? El bienestar es de todos. Representar a los ciudadanos, el que representa a los ciudadanos en sí es el... Ojo, ¿por qué no podría ser representar a todos los ciudadanos? Porque cuando hay elecciones, ojo, cuando hay elecciones, no todos eligen al mismo partido. Entonces, digamos que aquellos que han votado por un candidato que no ha ganado, entonces el candidato no lo está representando. En sí, acá tendríamos que ver la función de los congresistas, ¿no? Entonces, como tú ves acá, contribuir, ¿sí? Contribuir el régimen democrático, ¿no? Eso es lo que se tiene que establecer, garantizar. Un partido político que participará en las próximas elecciones regionales municipales. Está integrado por un 80% de varones. Esta agrupación será observada por el JNE por no cumplir, bueno, acá ya sabemos, ¿no? Mami. Son requisitos. La inscripción de los planillones, no, pues. Verificación de firmas, partidos, no. Cuotas electorales indicadas, ¿no? Tienen que tener una cuota electoral. El alcalde de una municipalidad de Lima viene promoviendo el servicio a comedores populares dentro de su comunidad. Identifique el objetivo legal de creación de este organismo de base. ¿Cuál es el objetivo de los organismos de base? En este caso, de los comedores, tienen que ver con la parte nutritiva, pues, ¿no? Tiene que ver con la reducción de los niveles de desnutrición. Correcto. Correcto. Exacto. Exacto. Bien. Bien, muchachos. Ha sido un gusto. Ha sido un placer. Ha sido muy importante esto. Espero que lo hayan aprovechado. ¿Sí? Porque eso es lo más importante. Bien, entonces ya la próxima semana
estaremos analizando otros temas, o sea, los organismos autónomos del Estado. ¿Qué, muchachos? Bien, conmigo será hasta la próxima. Chao, Matías. De nada, Quispe, de nada, Guía, Valle, Junior, lo máximo. Bien, Nicole. Shelby, bonito nombre, Shelby, excelente. Shelby, Nadia, Yupanqui, Guamán. Ralph Alexander, de nada, Ralph, de nada, estamos para poder compartir conocimiento. Cuídense, muchachos. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao. Ah.